del EA University en Madrid. Nos acompaña en la tarde de hoy para hablar sobre las perspectivas económicas para el cierre de este año 2022. Entrando ya en el último trimestre del año, queríamos ver si efectivamente se van a cumplir parte de lo que fueron esos pronósticos de algunos organismos internacionales y cuáles son las cifras que se ven a lo interno del país, y que mejor que los académicos para consultarles. Bienvenido. Gracias, Mariano, un gusto y gracias por la invitación. Bien, queríamos saber cuál es la visión que ustedes tienen en este momento de lo que es la economía venezolana, de si hay o no un crecimiento en la economía, o hay, como se le llamó en algún momento, una especie de rebote o de recuperación. Sí, tú sabes que yo todos los años preparo lo que es una proyección de consenso, toman las 10 o 12 instituciones más importantes que hacen análisis sobre Venezuela y con eso construyo una media, una mediana, un valor máximo, un valor mínimo, y lo que me dicen esas instituciones, 10 o 12 instituciones que son mejor predictoras que un solo economista o una sola institución, es que la economía va a crecer este año, que podría estar entre el 8 y 9%. La mediana está sobre el 9% y la media sobre el 9.3%. Lo que pasa es que ha habido, ciertamente, después de un buen primer semestre del año, donde la economía pudo haber crecido hasta un 12%, ha habido una moderación del ritmo de crecimiento y vamos a ver cómo termina el año. Pero la economía va a crecer, la pregunta es si va a crecer al 8, al 7 o al 9%. Combinado con eso, que también es un hecho objetivo que va a crecer, vamos a seguir viviendo la inflación más alta del mundo, lo cual es un drama. Hemos salido de la hiperinflación, cosa que es muy positiva, pero seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. En el mes de agosto, con el ajuste cambiario, hubo un rebrote de la inflación y solo la inflación del mes de agosto fue del 17.3%, lo que hace que la anualizada sea 153% y la acumulada de enero a agosto sea 90%. Es decir, el escenario más probable de ocurrencia para el año 2022 es un año de crecimiento de un dígito, 7, 8, 9%, pero combinado con lo que todavía es la inflación más alta del mundo. En medio de la situación que está viviendo Venezuela, yo quisiera saber si ese retroceso o esa pausa que se ha dado en el crecimiento en ese tercer trimestre del año tiene que ver con el tema de la tasa cambiaria, el ajuste que se dio en la tasa cambiaria y que potenció ese ajuste. Sin lugar a dudas, el desajuste, porque fue un desajuste sí, lo que vivió Venezuela en términos cambiarios en el mes de agosto, tiene que ver con varios problemas, y uno es que Venezuela todavía no ha llevado a cabo un programa de estabilización. ¿Qué quiere decir estabilización? Estabilizar al enfermo, y necesitas política fiscal, monetaria, cambiaria, consistente, que estabilice al enfermo. El gobierno ha tomado medidas aisladas, pero que no se pueden llamar per se un programa de estabilización, y uno de los problemas claves está en el esquema cambiario por dos vías. Una, tienes un tipo de cambio abiertamente apreciado, que quiere decir que está apreciado, que está muy pero muy barato, muy por debajo de su nivel de equilibrio, y tienes un nivel de reservas internacionales que es el más bajo de los últimos 30 años. Es decir, el Banco Central no tiene los dólares para defender su esquema cambiario, su política cambiaria. Entonces, todo eso los agentes económicos lo están percibiendo, y junto a otros factores coyunturales, como un cambio de política de asignación de dólares del Banco Central, generó este desajuste que generó este sobresalto del tipo de cambio, donde el tipo de cambio pasó de 4.50, 5 bolívares a 8, 8.3. Y eso generó un rebrote de la inflación, y eso lo que te dice es que hay muchas dudas sobre la sostenibilidad y sobre la calidad del crecimiento y de la estabilidad de precios de la economía, al no haberse dado un programa clásico de estabilización con ayuda financiera internacional. Conclusión: Venezuela tiene que llevar a cabo un programa propiamente de estabilización con ayuda financiera internacional para después pasar a la siguiente etapa, que es un cambio estructural para poder diversificar la economía y encender 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento diferentes al petróleo, y no lo ha hecho. Efectivamente, parte de esto es lo que quería consultarle, esa calidad de ese crecimiento. Si Venezuela todavía no genera los dólares que necesita el país, quiere decir que no están las actividades productivas completamente activas para poder apuntar a ese crecimiento. Entonces, ¿el crecimiento que vimos fue producto de qué? Me gustaría saberlo al regreso de la pausa. Ya volvemos.